Hola, nuevamente les damos la bienvenida a su clase de física. Soy el profesor Sebastián Paz Cardosa del Instituto Polivalente Marcos Efraín Aguirre Lara de Cupuyagua, Copán. Y en esta ocasión pues vamos a hablar del tema posición, velocidad y aceleración en el movimiento ondulatorio. Así que preparados, vamos a recibir la clase de física 4. ¿Recuerda qué es el movimiento armónico simple? Bueno, el movimiento armónico simple es el movimiento en el cual se producen perturbaciones llamadas ondas. Objetivo de nuestra clase: definir posición, velocidad y aceleración del movimiento armónico simple. Y también resolver problemas aplicando los conocimientos del tema. En esta diapositiva podemos observar las tres fórmulas de lo que les mencioné en la diapositiva anterior: posición, velocidad y aceleración. Posición. Para calcular la posición de la masa en función del tiempo, habrá que resolver la ecuación diferencial anterior que relaciona la aceleración con el desplazamiento. La posición de la partícula tiene que ver con el desplazamiento, con la ubicación con respecto al eje de equilibrio. Y su fórmula es x igual a coseno WT más pi sub 0. ¿Qué quiere decir esto? X es la posición, A es la amplitud, coseno del ángulo multiplicado por la velocidad angular. W representa la velocidad angular multiplicada por el tiempo más coseno de pi. La velocidad. La velocidad instantánea determina la variación de la posición que tiene el cuerpo en cada instante del tiempo t. Se define como la derivada de la posición respecto al tiempo. Su fórmula es v es igual a la derivada de x con respecto al tiempo, igual a derivada de a es menos a multiplicada por la velocidad angular, seno multiplicado por velocidad angular por tiempo más el ángulo. Aceleración es la variación de la velocidad del movimiento respecto al tiempo de espera y se obtiene por lo tanto derivando la ecuación de la velocidad respecto al tiempo de encuentro. La fórmula de la aceleración es derivada de velocidad con respecto al tiempo, que es igual a menos a, o sea, negativo amplitud, porque es la derivada de a. La derivada de la velocidad angular es w al cuadrado, o sea, velocidad angular al cuadrado multiplicada por el coseno por velocidad angular por tiempo más el ángulo. Acá tenemos las tres fórmulas. Tenemos la posición, que les dije que x es igual a amplitud por coseno por velocidad angular por tiempo más el ángulo. La velocidad, que es v es igual a derivada de x con respecto al tiempo, que es igual a derivada de amplitud por velocidad angular por el seno del ángulo. Seno, recuerden, es la derivada de coseno por velocidad angular por tiempo más el ángulo. La aceleración es la derivada de la velocidad con respecto al tiempo. La derivada de a es menos a, la derivada de w es w al cuadrado, la derivada de seno, coseno, todo esto multiplicado por velocidad angular por tiempo más el. Ahora vamos a pasar a hacer ejercicios. Tenemos que poner en práctica estas tres fórmulas. Nuestro primer ejercicio nos dice: una partícula oscila con movimiento armónico simple, de tal forma que su desplazamiento varía de acuerdo con la expresión x igual a coseno, velocidad angular 2 multiplicada por el tiempo, más el ángulo es pi sextos, donde x está en centímetros y t en segundos, en el instante que t es igual a 0. Nos piden encontrar el desplazamiento, la velocidad y la aceleración. Desplazamiento es lo mismo que la posición. Recuerden el desplazamiento de la partícula con respecto al eje X. Datos. Siempre que vamos a hacer un ejercicio de estos, primero usted tiene que sacar los datos que el ejercicio le proporciona. En este caso, el periodo o tiempo es 0. La posición X no la conocemos, es la que vamos a buscar. Luego tenemos que buscar velocidad y aceleración. Para desarrollar el ejercicio venimos y buscamos cuál de las tres fórmulas que les di es la que vamos a utilizar. Y la fórmula a utilizar para calcular x es igual a por coseno multiplicado por
la velocidad angular por el tiempo más pi sub 0. ¿Quién es A? La amplitud. Coseno del ángulo multiplicado por la velocidad angular por t más pi. Recuerde, en este caso dijimos que el tiempo es 0. Ok. Una vez que tenemos la fórmula, venimos y la variable la sustituimos por los valores. El ejercicio nos dice que la amplitud es 5. Coseno del ángulo, como dice la fórmula, la velocidad angular es 2 por el tiempo más el ángulo, en este caso es pi sextos. Ok. Ahora venimos y operamos lo que está en el paréntesis. 2 por el tiempo 0, esto se me hace 0. Y por eso me queda 5 coseno de pi sextos, que sería 5 centímetros. Ahora vamos a buscar la velocidad. Lo primero es, buscamos cuál es la fórmula que nos resuelve. La fórmula de la velocidad dice que es negativo de A por W por seno por velocidad angular por tiempo más el ángulo. Okay. Dijimos que la fórmula de la velocidad era la derivada de la velocidad con respecto al tiempo. Entonces, derivada de A es menos A, derivada de W es W y derivada de coseno es seno. Todo esto multiplicado por velocidad angular por tiempo más el ángulo. Ahora vemos cuáles son los valores. Sabemos que la amplitud es 5, que la velocidad angular es 2 y que el tiempo es 0 y el ángulo es pi sextos. ¿Qué hacemos? Luego sustituimos las variables por los valores. Amplitud 5, velocidad angular 2, seno del ángulo multiplicado por 2 por t más pi sextos. Comenzamos a desarrollar. Primero desarrollamos lo que estaba en paréntesis. Velocidad angular por tiempo, eso se nos hace 0 más pi sextos. Y multiplicamos la amplitud por la velocidad angular y eso nos da 10 senos. 10 senos pi sextos. Esto nos equivale a 5 centímetros por segundo, que sería la velocidad. Solo nos falta que calcular la aceleración. La aceleración dijimos que era la derivada de la velocidad con respecto al tiempo. Entonces tenemos que la fórmula es derivada de A es negativo A, o sea, amplitud. Derivada de la velocidad angular es velocidad angular al cuadrado. Derivada de seno es coseno. Esto multiplicado por velocidad angular por tiempo más el ángulo. Ahora sustituimos los valores. Ya sabemos que amplitud es 5, pero en negativo. Que la velocidad angular es 2. En este caso va a ir elevado al cuadrado. Coseno de 2 por t más pi sextos. Ahora bien, hacemos las operaciones que están expresadas. Primero elevamos al cuadrado la velocidad angular, eso nos va a dar 4, y 4 por 5 nos da 20. 20 coseno. Al multiplicar la velocidad angular por el tiempo 0, eso se nos convierte en 0 y nos queda 20 coseno de pi sextos. Esto equivale a 13.32 centímetros por segundo al cuadrado. Recuerda, la aceleración es un cambio de velocidad por unidad de tiempo elevado al cuadrado. Bueno, tenemos otro ejercicio. Dice que una partícula que vibra a lo largo de un segmento de 10 centímetros de longitud tiene en el instante inicial su máxima velocidad, que es de 20 centímetros por segundo. Calcular la elongación. Elongación, no se te olvide, es la posición, la velocidad y la aceleración en el instante que el tiempo es 1.75 pi segundos. Recuerda, en el ejercicio anterior el tiempo era 0. Aquí ya nos dan un tiempo, nos dan 1.75 pi segundos. Nuevamente, ¿qué es lo primero que hacemos? Sacamos los datos que el ejercicio nos brinda. Nos dice que la lambda, o sea, la amplitud de la onda es 10 centímetros. Recuerda, tenemos que pasarlo a unidades del sistema internacional. Esto es 0.1 metro. La velocidad 20 centímetros por segundo. Nos proporciona eso el ejercicio, pero también tenemos que pasarla a unidades de sistema internacional y nos queda 0.2 metros por segundo. El tiempo 1.75 pi segundos. Amplitud 0.05, eso es la mitad de la amplitud de la onda. ¿Por qué? Dividimos y buscamos lo que en este caso sería, la amplitud sería el nodo, el punto donde la onda intersecta con respecto al punto de equilibrio. Vamos a desarrollar el ejercicio. Primero buscamos la fórmula que nos ayuda a resolver. La fórmula primero de posición. Sabemos que la fórmula de posición es amplitud por coseno por velocidad angular por tiempo más el ángulo. Y nos queda, sustituyendo amplitud 0.05 metros, coseno del ángulo multiplicado por velocidad angular por el tiempo.
La velocidad angular no la conocemos, pero como lo conocemos, el ejercicio nos dice la velocidad máxima. Y la velocidad máxima tiene su fórmula que es amplitud por velocidad angular. Entonces despejamos para W, o sea, para velocidad angular, y nos queda velocidad máxima sobre amplitud. Esto sería 0.20 metros por segundo, que es el instante en que la partícula adquiere su mayor velocidad, entre 0.05 metros, como les dije que sería el nodo. Y eso es equivalente a la velocidad angular, y al hacer la operación en nuestra calculadora nos queda 4 radianes sobre segundo. No olvides que tu calculadora para estos cálculos la debes tener en radianes. Una vez que ya conocemos la velocidad angular, sustituimos por W en la fórmula y operamos primero lo del paréntesis, 4 radianes multiplicado por 1.75 pi segundos, luego lo multiplicamos por 0.05 metros. Y esto nos queda que X es igual a 0.4 metros. Como nos queda positivo, quiere decir que la posición de la partícula es al lado derecho. Quedó positivo. En algún instante que te salga un resultado con negativo X, eso significa que está a la izquierda. Ahora vamos a ver la velocidad. Velocidad es igual a derivada, la velocidad máxima. Velocidad es igual a derivada de A, es menos A, por la velocidad angular, por la derivada de coseno, que es seno, por la velocidad angular por tiempo más el ángulo. Ya sabemos la amplitud 0.05 metros por la velocidad angular 4 radianes por segundo, por el seno del ángulo multiplicado por 4 radianes por el ángulo que es 1.75 pi segundos. Ahora operamos con nuestra calculadora. No se te olvide tener la calculadora en las funciones de radianes, porque si no, no te va a dar los resultados. Se nos pide también calcular la aceleración. La aceleración es igual a derivada de A, que sería menos A, por derivada de la velocidad angular, en este caso sería velocidad angular y elevada al cuadrado, por derivada del seno, que es coseno, por velocidad angular por tiempo más el ángulo. Sustituimos en la fórmula los valores. Amplitud 0.05 metros con negativo por 4 radianes por segundo elevado al cuadrado también por coseno de 4 radianes por 1.75, que es el tiempo. Ahora, al operar en tu calculadora, nos queda 0.09 metros sobre segundos al cuadrado. Recuerda que te dije que la aceleración es cambio de velocidad por unidad de tiempo al cuadrado. Vamos a reforzar lo que hemos visto en este día. Movimiento armónico simple. Un movimiento armónico simple es un típico caso en el que el movimiento oscilatorio son movimientos repetitivos. La ecuación que describe la posición en función del tiempo para un cuerpo en movimiento armónico simple, dijimos que posición o X es igual a amplitud por seno por velocidad angular por tiempo más pi sub 0. La velocidad de un cuerpo en movimiento armónico simple puede expresarse con la ecuación. La ecuación de velocidad es igual a velocidad angular por amplitud por seno del ángulo por velocidad angular por tiempo más pi sub 0. Y la aceleración de un cuerpo con movimiento armónico simple puede expresarse con la fórmula aceleración es igual a la velocidad angular elevada al cuadrado por amplitud por seno del ángulo por velocidad angular por tiempo más pi sub 0. Ahora vamos a asignarle la tarea. Sabiendo que un movimiento armónico simple tiene por ecuación x igual a 0.5 coseno de pi 35 pi por tiempo más pi cuartos, determine la velocidad y aceleración. Haz uso de la fórmula que te expliqué anteriormente y desarrolla este ejercicio. Y el ejercicio número 2 dice, una partícula oscila con un movimiento armónico simple de tal forma que su desplazamiento varía de acuerdo con la expresión x igual a 2 seno pi por t más pi medios, donde x está en centímetros y t en segundos, en el instante que el tiempo es cero. Encuentra desplazamiento, velocidad y aceleración. Referencias de este tema la puedes encontrar en Educatrachos, www.educatrachos.hn, en el libro de Física Aplicada 3 y 4 del bachillerato, también en el libro de Física de Tippens. Así que gracias por su atención y nos vemos en la próxima.